Hoy vamos a trabajar los principios de la dirección de proyectos. Los principios para una profesión sirven como pautas fundamentales para la estrategia, toma de decisiones y resolución de problemas. Los estándares y metodologías profesionales a menudo se basan en principios. En algunas profesiones los principios sirven como leyes o reglas y por lo tanto son de naturaleza prescriptiva. En este caso que hablamos de dirección de proyectos, los principios de la dirección de proyectos no son de naturaleza prescriptiva. Están concebidos para guiar el comportamiento de las personas involucradas en los proyectos. Son de base amplia, por los que hay muchas maneras en que las personas y las organizaciones pueden mantener la alineación con los principios. Los principios pueden, pero no necesariamente reflejar la ética. Un código de ética está relacionado con la moral. Una persona o una profesión pueden adoptar un código de ética para una profesión con el fin de establecer expectativas para la conducta moral. El Código de Ética y Conducta Profesional del PMI está basado en 4 valores que fueron identificados como los más importantes para la comunidad de dirección de proyectos. Entre los que podemos mencionar estos 4 valores son la responsabilidad, el respeto, la imparcialidad y la honestidad. Entraremos entonces a trabajar cada uno de los principios de la gestión de proyectos que fueron identificados y desarrollados mediante la participación de una comunidad mundial de profesionales de proyectos. Estos profesionales estaban representando diferentes industrias, orígenes culturales, organizaciones en diferentes roles y con experiencia en diversos tipos de proyectos. Es así como surge cuáles serían estos principios de la dirección de proyectos. Nos dice que establece, están en este caso, proporcionan orientación, el grado de aplicación y la forma en que se aplican vienen influenciados por el contexto de la organización, el proyecto, los entregables, el equipo del proyecto, los interesados y otros factores. Los principios son internamente coherentes, lo que significa que ningún principio contradice ningún otro principio. En la gráfica que vemos que habla de principios de la dirección de proyectos en una superposición con principios generales de gestión, también pueden tener áreas de superposición con los principios generales de gestión. Por ejemplo, tanto los proyectos como el negocio en general se centran en entregar valor, que es lo que tratamos en un video anterior. Los métodos pueden ser algo diferentes en los proyectos en comparación con las operaciones, pero puede aplicarse en ambos el principio subyacente asociado con centrarse en el valor. Es decir, en esta gráfica que vemos la superposición de los principios de la dirección de proyectos y los principios generales de gestión, su punto de intersección va a ser el centrarse en el valor. Vamos a empezar entonces a presentar cada uno de los principios. El primer principio, ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso. La administración tiene significados y aplicaciones ligeramente diferentes en diferentes contextos. Un aspecto de la administración de proyectos implica que se le confíe el cuidado de algo. Otro aspecto se centra en la planificación y el uso y la gestión responsable de los recursos. Otro aspecto significa defender los valores y la ética. En este caso, ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso tiene relación en la manera responsable para llevar a cabo las actividades con integridad, cuidado y confiabilidad, mientras mantienen el cumplimiento de las pautas internas y externas. Demuestran un amplio compromiso con los impactos financieros, sociales y ambientales de los proyectos a los que
prestan soporte. La administración abarca responsabilidades tanto internas como externas a la organización. La administración incluye la integridad, el cuidado, la confiabilidad y el cumplimiento. Una visión holística de la administración toma en cuenta la conciencia financiera, social, técnica y la sostenibilidad ambiental. Entonces, he aquí en donde nosotros empezamos a identificar cuál es la importancia de esta administración de proyectos, la cual debe reflejar la comprensión y aceptación de la confianza, así como las acciones y decisiones que generan y mantienen esa confianza. Aquí dentro de este primer principio vamos a tener en cuenta unas responsabilidades internas, las cuales mencionamos, en las que están involucradas la operación alineada con la organización, sus objetivos, estrategia, visión, misión y conservación de su valor a largo plazo, el compromiso e involucramiento respetuoso con los miembros del equipo del proyecto, incluida su compensación, acceso a oportunidades y trato justo, supervisión diligente con las finanzas materiales y otros recursos organizacionales utilizados dentro de un proyecto, comprensión del uso apropiado de la autoridad, rendición de cuentas y responsabilidad, particularmente en posiciones de liderazgo. Y tenemos unas responsabilidades fuera de la organización que nos hablan sobre la sostenibilidad ambiental y el uso de materiales y recursos naturales por parte de la organización. La relación de la organización con los interesados externos, tales como sus asociados y canales. El impacto de la organización o proyecto en el mercado, la comunidad social y las regiones en las que opera, y el avance en el estado de la práctica de sectores industriales. Entonces, algo clave dentro de ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso está que la administración refleja la comprensión y aceptación de la confianza, así como las acciones y decisiones que generan y mantienen esa confianza. Los administradores también se adhieren a deberes implícitos y explícitos. ¿Qué significa esto? Vamos a estar hablando de estos deberes implícitos y explícitos y en particular a lo que tiene que ver con qué incluyen estos deberes. Entonces estamos hablando de la integridad. La integridad está relacionada en cómo se comportan los administradores de manera honesta y ética en todos los compromisos y comunicaciones. Los administradores se adhieren a los más altos estándares y reflejan los valores, principios y comportamientos que se esperan de aquellos en su organización. Se tiene el cuidado. En el cuidado, los administradores son fiduciarios de los asuntos organizacionales a su cargo y los supervisan diligentemente. Los proyectos de mayor desempeño cuentan con profesionales que supervisan diligentemente en estos asuntos, más allá de los límites de las responsabilidades estrictamente definidas. Es decir, los proyectos producen cambios que pueden tener consecuencias imprevistas o no deseadas. Los profesionales de proyectos deberían identificar, analizar y gestionar las desventajas potenciales de los resultados del proyecto, para que los interesados estén conscientes e informados. Tenemos la confiabilidad. Esta se representan con precisión a sí mismos, a sus roles, a su equipo del proyecto y a su autoridad tanto dentro como fuera de la organización. Este comportamiento permite a las personas comprender el grado en que una persona puede comprometer recursos, tomar decisiones o aprobar algo dentro del proyecto. Y finalmente tenemos el cumplimiento. Los administradores cumplen con las leyes, normas, regulaciones y requisitos que están debidamente autorizados dentro o fuera de su organización. Sin embargo, si hablamos de proyectos de alto desempeño, estos buscan formas de integrar el cumplimiento más plenamente en la cultura del proyecto,
creando una mayor alineación con pautas diversas y potencialmente conflictivas. Todo esto es de manera general lo que tiene que ver con el primer principio. Vamos a tratar el segundo principio, que es crear un entorno colaborativo del equipo del proyecto. La creación de un entorno colaborativo de equipo del proyecto implica múltiples factores contribuyentes como acuerdos, estructuras y procesos del equipo. Estos factores apoyan una cultura que permite a los individuos trabajar juntos y proporcionar efectos sinérgicos a partir de las interacciones. Los equipos de proyecto están conformados por personas que poseen diversas habilidades, conocimientos y experiencia. Los equipos de proyecto que trabajan en colaboración pueden lograr un objetivo compartido de manera más efectiva y eficiente que las personas que trabajan por su cuenta. Dentro de este principio es importante resaltar que los equipos de proyecto entregan los proyectos. Los equipos de proyecto trabajan dentro de las culturas y pautas organizacionales y profesionales, a menudo estableciendo su propia cultura local. Un entorno colaborativo del equipo de proyecto facilita el alineamiento con otras culturas y pautas organizacionales, el aprendizaje y desarrollo individual y de equipo y las contribuciones óptimas para lograr los resultados deseados. Es así que dentro de este principio se tienen acuerdos, estructuras organizacionales y procesos para ayudarnos a la creación de un entorno colaborativo de equipo del proyecto que implica múltiples factores contribuyentes, como habíamos hablado anteriormente, como son los acuerdos, las estructuras y procesos del equipo. Estos factores apoyan una cultura que permite a los individuos trabajar juntos y proporcionar efectos sinérgicos a partir de las interacciones. Entonces, estas tres componentes que estamos hablando como factores contribuyentes en los acuerdos del equipo representan un conjunto de parámetros de comportamiento y estándares de trabajo establecidos por el equipo del proyecto y mantenidos a través del compromiso individual y del equipo del mismo. El acuerdo del equipo debe crearse al comienzo de un proyecto y evolucionará con el tiempo a medida que el equipo del proyecto continúe trabajando en conjunto e identifique las normas y comportamientos que son necesarios para continuar colaborando con éxito. Dentro de las estructuras organizacionales, los equipos del proyecto utilizan, adaptan e implementan estructuras que ayudan a coordinar el esfuerzo individual asociado con el trabajo del proyecto. Las estructuras organizacionales son cualquier arreglo o relación entre los elementos de trabajo del proyecto y los procesos organizacionales. Dentro de los ejemplos que podemos mencionar de estas estructuras organizacionales, se puede mencionar definición de roles y responsabilidades, asignación de empleados y proveedores a los equipos del proyecto, comités formales encargados de un objetivo específico y reuniones permanentes que revisan regularmente un tema determinado. En los procesos, los equipos del proyecto definen procesos que permiten colaborar tareas y asignaciones de trabajo. Por ejemplo, los equipos del proyecto pueden acordar un proceso de descomposición utilizando una estructura de desglose de trabajo conocida como la EDT. Puede también llegar a utilizar una lista de trabajo pendiente o un tablero de tareas. Algo clave es la claridad sobre los roles y responsabilidades que pueden mejorar las culturas del equipo. Dentro de los equipos de proyecto, las tareas específicas pueden delegarse a las personas o ser asociadas o ser seleccionadas por los propios miembros del equipo del proyecto. Dentro de estas podemos mencionar la autoridad, que es una condición de tener derecho dentro de un contexto dado.
a tomar decisiones relevantes, establecer o mejorar procedimientos, aplicar recursos al proyecto, gastar fondos u otorgar aprobaciones. La autoridad se confiere de una entidad a otra, ya sea explícita o implícitamente. El segundo responsabilidad relacionada con las tareas es la rendición de cuentas. La condición de ser responsable por un resultado. La rendición de cuentas no es compartida. Y tenemos la responsabilidad, que se relaciona con la condición de estar obligado a hacer o cumplir algo. La responsabilidad puede compartirse. Independientemente de que se rinda cuentas o sea responsable del trabajo específico del proyecto, el equipo de un proyecto colaborativo asume la propiedad colectiva de los resultados del mismo. Esta parte es muy importante a lo que debemos tener en cuenta. Pasando ya al tercer principio, involucrarse eficazmente con los interesados. Este principio está relacionado con los interesados, teniendo en cuenta que los interesados pueden ser personas, grupos u organizaciones que pueden verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, actividad o resultado de un portafolio, programa o un proyecto. Los interesados también influyen directa o indirectamente en un proyecto, su desempeño y resultado, ya sea de manera positiva o negativa. En este cuadro de resumen que nos presenta el PMBOK, vemos que los interesados involucran a los interesados de manera proactiva y en medida necesaria para contribuir al éxito del proyecto y la satisfacción del cliente. A tener en cuenta, los interesados influyen en los proyectos, el desempeño y los resultados. Los equipos de proyectos sirven a otros interesados a interactuar con ellos. El involucramiento de los interesados promueve proactivamente la entrega de valor. Recordemos que algo clave dentro de esto es precisamente esa entrega de valor que se tiene dentro de los proyectos. Vamos a ahondar un poquito más en este tema. Los interesados pueden afectar muchos aspectos de un proyecto. Dentro de esos podemos mencionar el alcance y los requisitos. Es tener en cuenta la necesidad de agregar, ajustar o eliminar elementos de alcance y o los requisitos del proyecto. También los interesados pueden afectarnos el cronograma, ofreciendo ideas para acelerar la entrega o deteniendo la entrega de las actividades claves del proyecto. En el costo, ayudando a reducir o eliminar los gastos planificados o agregando pasos, requisitos o restricciones que aumenten el costo o requieran recursos adicionales. Al equipo del proyecto, restringiendo o permitiendo el acceso a personas con las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios para entregar los resultados deseados y promover una cultura de aprendizaje. En los planes, proporcionando información para los planes o abogando por los cambios en las actividades y trabajos acordados. En los resultados, habilitando o bloqueando el trabajo requerido para los resultados deseados. En la cultura, estableciendo, influenciando o incluso definiendo el nivel y el carácter del involucramiento del equipo del proyecto y de la organización en general. Realización de beneficios, generando e identificando metas a largo plazo para que el proyecto entregue el valor identificado deseado. Riesgo, definiendo los umbrales de riesgo del proyecto, así como participando en actividades de gestión de riesgos posteriores. En la calidad, identificando y demandando requisitos de calidad, y en el éxito del proyecto, definiendo los factores de éxito y participando en la evaluación del mismo. Los interesados pueden ir y venir a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El grado de interés, la influencia o impacto de un interesado pueden cambiar con el tiempo.
Los interesados, especialmente aquellos con un alto grado de influencia y una visión desfavorable o neutral sobre un proyecto, deben involucrarse de manera efectiva para que se entiendan sus intereses, inquietudes y derechos. El equipo del proyecto puede entonces abordar estas preocupaciones a través de involucramiento y apoyo efectivos que conduzcan a la probabilidad de un resultado exitoso del proyecto. Identificar y analizar y comprometerse proactivamente con los interesados desde el inicio hasta el final del proyecto ayuda a facilitar el éxito del proyecto. Y como hablábamos, este involucramiento de los interesados depende de gran medida de las habilidades interpersonales que incluyan tomar decisiones, tomar iniciativa, integridad, honestidad, colaboración, respeto, empatía y confianza. Pasamos al cuarto principio, enfocarse en el valor. Entonces, el valor incluido a los resultados desde la perspectiva del cliente o del usuario final es el indicador definitivo del éxito y la fuerza impulsora de los proyectos. El valor se centra en el resultado de los entregables. El valor de un proyecto puede ser expresado como una contribución financiera a una organización patrocinadora o receptora. El valor puede ser una medida del bien público logrado, por ejemplo, el beneficio social o el beneficio percibido por el cliente a partir del resultado del proyecto. Cuando el proyecto es un componente de un programa, la contribución del proyecto a los resultados del programa puede representar un valor. Este valor está relacionado con el evaluar y ajustar continuamente la alineación del proyecto con los objetivos de negocio y con los beneficios y el valor previsto. Algunos aspectos importantes a resaltar en este cuarto valor. El valor es el indicador definitivo del éxito del proyecto. El valor se puede obtener a lo largo del proyecto, al final del mismo o después de que el proyecto se haya completado. El valor y los beneficios que contribuyen al valor pueden definirse en términos cuantitativos y o cualitativos. Un enfoque en los resultados permite que los equipos del proyecto apoyen los beneficios previstos que conduzcan a creación de valor. Y los equipos de proyecto evalúan el progreso y se adaptan para maximizar el valor esperado. Entonces acá tenemos identificados todas aquellas contribuciones que nos permiten darle valor a ese proyecto. Muchos proyectos, aunque no todos, son iniciados sobre la base de un caso de negocio. Entonces, un caso de negocio puede contener información sobre la alineación estratégica, la evaluación de la exposición al riesgo, el estudio de viabilidad económica, el rendimiento de las inversiones, las medidas claves esperadas para el desempeño, las evaluaciones, los enfoques alternativos. Un caso de negocio contiene al menos estos elementos interrelacionados y como soporte. Tenemos la necesidad del negocio. En la necesidad del negocio estamos hablando de la justificación del proyecto, explicando por qué se emprende el proyecto. Tiene su origen con los requisitos comerciales preliminares que reflejan el acta de constitución del proyecto u otro documento de autorización. Proporciona detalles sobre las metas y los objetivos del negocio. La necesidad del negocio puede estar destinada a la organización ejecutante, una organización cliente, una asociación de organizaciones o el bienestar público. Tenemos la justificación del proyecto. Está vinculada con las necesidades del negocio. Explica por qué vale la pena la inversión según la necesidad del negocio y por qué debería abordarse en ese momento. La justificación del proyecto va acompañada de un análisis de costo-beneficio y de supuestos. Y la estrategia de negocio. Es la razón del proyecto y todas las necesidades están relacionadas con la estrategia para obtener el valor. Estos tres juntos
nos ayudan a tener la justificación del proyecto y la estrategia de negocio, además de los beneficios y los posibles acuerdos, proporcionan al equipo del proyecto información que le permite tomar decisiones informadas para lograr o superar el valor del negocio. Seguimos con nuestros principios de la dirección de proyectos. Vamos para el quinto principio: reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema. Un sistema es un conjunto de componentes independientes e interactuantes que funcionan como un todo unificado. Desde un punto de vista holístico, un proyecto es una entidad polifacética que existe en circunstancias dinámicas y que exhibe las características de un sistema. Los equipos del proyecto deben reconocer esta visión holística de un proyecto, apreciando el proyecto como un sistema con sus propias partes funcionales. Un proyecto funciona dentro de otros sistemas más grandes y un entregable de un proyecto puede convertirse en parte de un sistema de mayor tamaño para obtener beneficios. Es así como vemos que reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema pertenece a un pensamiento sistémico. Reconocer y evaluar y responder a las circunstancias dinámicas dentro y alrededor del proyecto de una manera holística con el fin de afectar positivamente el desempeño del mismo. Dentro de las características fundamentales de este pensamiento sistémico tenemos: un proyecto es un sistema de dominios de actividad independientemente e interactuantes. El pensamiento sistémico implica tener una visión holística de cómo las partes del proyecto interactúan entre sí y con sistemas externos. Los sistemas cambian constantemente, lo que requiere una atención constante a las condiciones internas y externas. Responder a las interacciones del sistema permite a los equipos del proyecto aprovechar los resultados positivos. Debido a la interacción entre los sistemas, los equipos del proyecto deberían operar con conciencia y vigilancia sobre los cambiantes dinámicas del sistema. Las siguientes habilidades respaldan una visión sistémica del proyecto. Entonces tenemos la empatía con las áreas de negocio, pensamiento crítico con un enfoque global, impugnación de supuestos y modelos mentales, búsqueda de revisión y asesoramiento externo, uso de métodos, artefactos y prácticas integrados para que haya un entendimiento común del trabajo del proyecto, los entregables y los resultados. Uso de modelado y escenarios para imaginar cómo puede la dinámica del sistema interactuar y reaccionar. Gestión proactiva de la integración para ayudar a lograr los resultados del negocio. Es importante reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema, pues estas nos pueden llevar a conducir a resultados positivos, entre los cuales podemos mencionar consideración temprana de la incertidumbre y el riesgo dentro del proyecto, exploración de alternativas y consideración de consecuencias no deseadas, capacidad para ajustar supuestos y planes a lo largo del ciclo de vida del proyecto, suministro de información y percepciones continuas que informen sobre la planificación y la entrega, comunicación clara de los planes, el progreso y las proyecciones a los interesados relevantes, alineación de las metas y los objetivos del proyecto con las metas, los objetivos y la visión de la organización cliente, capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del usuario final, patrocinador o cliente de los entregables del proyecto, capacidad para visualizar sinergias y ahorros entre proyectos o iniciativas alineados, capacidad para explorar oportunidades no captadas de otro modo o ver amenazas planeadas o por otros proyectos o iniciativas, claridad con respecto a las mejores métricas de desempeño del proyecto y su influencia en el comportamiento de las personas involucradas en el mismo, decisiones que benefician a la organización en su conjunto.
y tenemos también decisiones que identifican más compleja e informada de los riesgos. Entonces, esto es como algo clave que podemos llegar a identificar dentro de este tema tan importante que es este principio. Vamos entonces con nuestro sexto principio, demostrar comportamientos de liderazgo. Los proyectos crean una necesidad de liderazgo efectivo, a diferencia de las operaciones de negocio generales, donde las funciones y responsabilidades a menudo están establecidas y son consistentes. Los proyectos a menudo involucran múltiples organizaciones, departamentos, funciones o proveedores que no interactúan regularmente. Los proyectos pueden acarrear mayores intereses y expectativas que las funciones operacionales ordinarias. Como resultado, una gama más amplia de directores, ejecutivos, colaboradores principales y otros interesados intentan influir más ampliamente dentro de un proyecto. En este caso, este principio de mostrar comportamientos de liderazgo está enfocado y está centrado en el liderazgo. Demostrar y adaptar comportamientos de liderazgo para apoyar las necesidades individuales y del equipo. El liderazgo efectivo promueve el éxito del proyecto y contribuye a los resultados positivos del mismo. Cualquier miembro del equipo de proyecto puede demostrar comportamientos de liderazgo. El liderazgo es diferente a la autoridad, que es algo que siempre estamos asociando. Los líderes efectivos adaptan su estilo a la situación. Los líderes efectivos reconocen las diferencias en motivación entre los miembros del equipo. Los líderes demuestran el comportamiento deseado en áreas de honestidad, integridad y conducta ética. Un entorno de proyecto que priorice la visión, la creatividad, la motivación, el entusiasmo, el estímulo y la empatía puede prestar soporte para obtener mejores resultados. Estos rasgos a menudo son asociados con el liderazgo. El liderazgo comprende la actitud, el talento, el carácter y los comportamientos para influir en las personas dentro y fuera del equipo, con miras a los resultados deseados. Entonces vemos aquí que es importante tener la visión, la creatividad, la motivación, el entusiasmo, el estímulo y la empatía, de tal manera que el liderazgo comprende la actitud, el talento, el carácter y los comportamientos para influir en las personas dentro y fuera del equipo del proyecto, con mira a los resultados deseados. Un miembro del equipo del proyecto profundiza la perspicacia del liderazgo al agregar o practicar una combinación de diversas habilidades o técnicas, entre las que podemos mencionar: construir un equipo del proyecto cohesivo que asuma la responsabilidad, mostrar empatía por el equipo del proyecto y las perspectivas de los interesados, tener autoconciencia de los propios prejuicios y comportamientos, gestionar y adaptarse al cambio durante el ciclo de vida del proyecto, facilitar una mentalidad de aprendizaje rápido reconociendo los errores, modelar los roles de los comportamientos deseados, enfocar a un equipo del proyecto en torno a los objetivos acordados, articular una visión motivadora para los resultados del proyecto, buscar recursos y apoyo para el proyecto, generar consenso sobre la mejor manera de avanzar, superar los obstáculos para el progreso del proyecto, negociar y resolver conflictos dentro del equipo del proyecto y entre el equipo del proyecto y los interesados. Asimismo, podemos mencionar el adaptar el estilo de comunicación y la mensajería de tal modo que sean relevantes para el público, entrenar y asesorar a otros miembros del equipo del proyecto, apreciar y recompensar los comportamientos y contribuciones positivas, proporcionar oportunidades para el crecimiento y desarrollo de habilidades, facilitar la toma de decisiones de modo colaborativo,
emplear conversaciones efectivas, escucha activa, empoderar a los miembros del equipo del proyecto y delegarle responsabilidades. Es importante también resaltar que el carácter personal importa en un líder. Una persona puede tener una gran capacidad en cuanto a habilidades de liderazgo, pero luego su influencia se ve socavada por la percepción de ser egoísta o poco confiable. Los líderes efectivos buscan ser un modelo a seguir en áreas de honestidad, integridad y conducta ética. Los líderes efectivos se centran en ser transparentes, comportarse desinteresadamente y ser capaces de pedir ayuda. Vamos para el siguiente principio, que es el principio 7. Adaptar en función del contexto. Acá hablamos de la adaptación a los objetivos únicos, los interesados y la complejidad del entorno. Contribuye al éxito del proyecto. La adaptación consiste en la adecuación deliberada del enfoque, la gobernanza y los procesos con el fin de que resulten más adecuados para el entorno dado y el trabajo en cuestión. Diseñar un enfoque de desarrollo del proyecto basado en el contexto del proyecto, sus objetivos, los interesados, la gobernanza y el entorno, utilizando un proceso de apenas suficiente para lograr el resultado deseado. Mientras se maximiza el valor, se gestiona el costo y se mejora la velocidad. Este principio de adaptación tiene unos lineamientos importantes en el cual nos resalta que cada proyecto es único. El éxito del proyecto se basa en adaptarse al contexto único del mismo para determinar los métodos más apropiados para producir los resultados deseados. Adaptar el enfoque es iterativo y por lo tanto es un proceso continuo a lo largo del proyecto. Entonces es importante identificar que este principio de adaptación es importante en el entorno empresarial. El tamaño del equipo, el grado de incertidumbre y la complejidad del proyecto son factores que influyen en la forma en que se adaptan los sistemas en el mismo. Entonces, este principio, adaptar el enfoque del proyecto a las características únicas del proyecto y su entorno, pueden contribuir a un mayor nivel de desempeño del proyecto y a una mayor probabilidad de éxito. Un enfoque adaptado puede producir beneficios directos e indirectos dentro de las organizaciones. Entonces, dentro de estos beneficios podemos mencionar la mayor innovación, eficiencia y productividad, lecciones aprendidas de modo de que las mejoras de un enfoque de entrega específico puedan comportarse y aplicarse a la máxima ronda de trabajo o a proyectos futuros, mejora ulterior de la metodología de una organización con nuevas prácticas, métodos y artefactos. Descubrimiento de resultados, procesos o métodos mejorados a través de la experimentación, integración efectiva dentro de los equipos multidisciplinarios de proyectos de los métodos y prácticas utilizados para lograr los resultados del mismo, mayor adaptabilidad para la organización a largo plazo. Estos son algunos de los resultados positivos que podemos tener en este principio de adaptación. Dentro de los beneficios directos e indirectos podemos mencionar un compromiso más profundo por parte de los miembros del equipo del proyecto porque participaron en la definición del enfoque, reducción de desperdicio en términos de acciones o recursos, enfoque orientado al cliente, ya que las necesidades del cliente y otros interesados son importante factor de influencia en la adaptación del proyecto. Uso más eficiente de los recursos del proyecto, ya que los equipos del proyecto son conscientes del peso de los procesos en el mismo. Continuando con nuestros principios, vamos para el principio 8. Incorporar la calidad de los procesos y los entregables. La calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes de un producto, servicio o resultado cumple con los requisitos.
La calidad incluye la capacidad de satisfacer las necesidades declaradas o implícitas del cliente. El producto, servicio o resultado de un proyecto, que muchas veces se mencionan también como los entregables, es medido para determinar la calidad de la conformidad con los criterios de aceptación y la idoneidad para el uso. Entonces, este principio, calidad, mantener un enfoque en la calidad que produzca entregables que cumplan con los objetivos del proyecto y se le alineen con las necesidades, usos y requisitos de aceptación establecidos por los interesados relevantes. La calidad del proyecto implica satisfacer las expectativas de los interesados y cumplir con los requisitos del proyecto y del producto. La calidad se centra en cumplir con los criterios de aceptación para los entregables. La calidad del proyecto implica garantizar que los procesos del proyecto sean apropiados y lo más eficaces posibles. Así como dentro de este principio podemos tener estos aspectos importantes que se incorporan para la calidad, como el desempeño. Entonces es un aspecto importante que nosotros debemos ver. Entonces la calidad puede tener varias dimensiones diversas, como vamos a mencionar. El desempeño es la primera dimensión. ¿Funciona el entregable como lo previeron el equipo del proyecto y los interesados? Es una pregunta que nosotros nos debemos realizar. La conformidad. ¿El entregable es apto para su uso y cumple con las especificaciones? Confiabilidad. ¿El entregable produce métricas consistentes cada vez que se realiza o se produce? Resiliencia. ¿Es el entregable capaz de hacer frente a fallas imprevistas y recuperarse fácilmente? Satisfacción. ¿El entregable obtiene retroalimentación positiva de los usuarios finales? ¿Esto incluye usabilidad y experiencia del usuario? Uniformidad. ¿El entregable exhibe paridad con otros entregables producidos de la misma manera? Eficiencia. El entregable produce la mayor salida con la menor cantidad de entradas y esfuerzo. Sostenibilidad. El entregable produce un impacto positivo en los parámetros económicos, sociales y ambientales. Entonces los equipos del proyecto miden la calidad utilizando métricas y criterios de aceptación basados en los requisitos. Un requisito es una condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o resultado para satisfacer una necesidad. Estos requisitos, ya sean explícitos o implícitos, pueden provenir de interesados, de un contrato, de políticas organizacionales, de estándares u organismos regulatorios o pues una combinación de estos. La calidad está estrechamente vinculada a los criterios de aceptación del producto, como se describe en el enunciado del trabajo u otros documentos de diseño. Estos criterios deben actualizarse a medida que ocurran la experimentación y la priorización y validarse como parte del proceso de adaptación. La intención es minimizar el desperdicio de recursos y maximizar la probabilidad de lograr el resultado deseado. Esto tiene como resultado trasladar los entregables al punto de entrega rápidamente, prevenir defectos en los entregables o identificarlos temprano para evitar o reducir la necesidad de trabajo y desechos. La estrecha atención a la calidad en los procesos y entregables del proyecto crea resultados positivos, entre los que podemos mencionar entregables del proyecto que sean adecuados para el propósito según lo definido por los criterios de aceptación, entregables del proyecto que satisfagan las expectativas de los interesados y los objetivos de negocio, entregables del proyecto con mínimo o ningún defecto, entrega oportuna o expedita, control de costos mejorado, mayor calidad de entrega del producto, retrabajo y desechos reducidos, reducción de quejas de los clientes,
buena integración en la cadena de suministro, mejora de la productividad, aumento de la moral y satisfacción del equipo del proyecto, entrega de servicios robusta, mejora en la toma de decisiones, procesos continuamente mejorados. Entonces vemos estos aspectos positivos que nos permiten tener dentro de los resultados mejor calidad de nuestros proyectos. Entonces la calidad es un principio supremamente importante dentro de la dirección de proyectos. Vamos al principio número 9, navegar en la complejidad. Un proyecto es un sistema, como habíamos mencionado, formado por elementos que interactúan entre sí. La complejidad es una característica de un proyecto o de su entorno que es difícil de gestionar debido al comportamiento humano, el comportamiento del sistema y la ambigüedad. La naturaleza y el número de las interacciones determinan el grado de complejidad de un proyecto. La complejidad surge de los elementos del proyecto, de las interacciones entre los mismos y de las interacciones con otros sistemas y el entorno del proyecto. Aunque la complejidad no se puede controlar, los equipos del proyecto pueden modificar sus actividades para abordar los impactos que representan como resultado de la complejidad. Complejidad entonces nos implica evaluar y navegar continuamente por la complejidad del proyecto para que los enfoques y planes permitan al equipo del proyecto navegar con éxito por el ciclo de vida del mismo. La complejidad es el resultado del comportamiento humano, las interacciones de los sistemas, la incertidumbre y la ambigüedad. La complejidad puede producirse en cualquier momento durante el proyecto. La complejidad puede ser introducida por eventos o condiciones que afectan el valor, el alcance, las comunicaciones, los interesados, el riesgo y la innovación tecnológica. Los equipos de proyecto pueden mantenerse atentos a la identificación de elementos de complejidad y utilizar una variedad de métodos para reducir la cantidad o el impacto de esta complejidad. Aspectos importantes que debemos tener en cuenta cuando navegamos en la complejidad es precisamente esta fuente de complejidad más común, como es el comportamiento humano. Es la interacción de conducta, comportamientos, actitudes y experiencias de las personas. Puede contribuir a la complejidad al introducir elementos de subjetividad, tales como agendas personales que entran en conflicto con las metas y objetivos del proyecto. Otra fuente de complejidad común es el comportamiento del sistema. Es el resultado de interdependencias dinámicas dentro de los elementos del proyecto y entre ellos mismos. Las interacciones entre los comportamientos del sistema del proyecto pueden llevar a riesgos interconectados, crear problemas emergentes o imprevisibles y producir relaciones de causa y efecto poco claras y desproporcionadas. Asimismo, podemos citar otra fuente de complejidad que es la incertidumbre y la ambigüedad. La ambigüedad es un estado de confusión de no saber qué esperar de o cómo comprender una situación. Y la incertidumbre es la falta de comprensión y conciencia de los incidentes, eventos, caminos a seguir o soluciones a buscar. Finalmente tenemos otra fuente de complejidad que mencionábamos, que es la innovación tecnológica. Puede causar interrupciones en los productos, servicios, formas de trabajar, procesos, herramientas técnicas, procedimientos y muchos más. La innovación tiene el potencial de ayudar a desplazar los proyectos hacia una solución o de interrumpir el proyecto cuando no se definen las incertidumbres asociadas, lo que conduce a una mayor complejidad. En esta parte de la innovación tecnológica, las nuevas tecnologías, junto con la incertidumbre sobre cómo se utilizarán, contribuyen a la complejidad.
Continuando con estos principios, vamos al principio 10, optimizar las respuestas a los riesgos. Un riesgo es un evento o una condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en uno o más aspectos de los objetivos del proyecto. Los riesgos identificados pueden o no materializarse en un proyecto. Los equipos del proyecto se esfuerzan por identificar y evaluar los riesgos conocidos y emergentes, tanto internos como externos, al proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. Entonces, este principio, riesgo, evaluar continuamente la exposición al riesgo, tanto de oportunidades como de amenazas, con el fin de maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos para el proyecto y sus resultados. Los riesgos individuales y generales pueden afectar los proyectos. Los riesgos pueden ser positivos, oportunidades, o negativos, amenazas. Los riesgos son abordados continuamente a lo largo del proyecto. La actitud del apetito y el umbral de riesgo de una organización influyen en cómo se aborda el mismo. Las respuestas a los riesgos deberían ser adecuadas para la importancia del riesgo, eficientes en costos, realistas dentro del contexto del proyecto, acordadas por los interesados pertinentes y propiedad de una persona responsable. Las respuestas efectivas a los riesgos pueden reducir las amenazas individuales y globales del proyecto y aumentar las oportunidades individuales y globales. Los equipos del proyecto deberían identificar conscientemente las posibles respuestas a los riesgos teniendo en cuenta las características siguientes: adecuada y oportuna para la importancia del riesgo, rentable, realista dentro del contexto del proyecto, acordada por los interesados pertinentes y propiedad de una persona responsable. Las respuestas efectivas y adecuadas a los riesgos pueden reducir las amenazas individuales y globales del proyecto y aumentar las oportunidades individuales y globales. Los equipos del proyecto deberían identificar conscientemente y consistentemente las posibles respuestas a los riesgos teniendo en cuenta estas características que acabamos de mencionar. El siguiente principio, adoptar la adaptabilidad y resiliencia. Entonces, la adaptabilidad y resiliencia nos ayuda en la mayoría de los proyectos a enfrentar desafíos y obstáculos en alguna etapa. Los atributos combinados de adaptabilidad y resiliencia en el enfoque del equipo del proyecto para un proyecto ayudan al mismo a acomodar los impactos y prosperar. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de responder a condiciones cambiantes y la resiliencia consta de dos rasgos complementarios: la capacidad de absorber los impactos y la capacidad de recuperarse rápidamente de un revés o un fracaso. Tanto la adaptabilidad como la resiliencia son características útiles para cualquier persona que trabaje en proyectos. La adaptabilidad y resiliencia, construir adaptabilidad y resiliencia en los enfoques de la organización y del equipo del proyecto para ayudar al mismo a acomodar el cambio, recuperarse de los reveses y avanzar en el trabajo del proyecto. La adaptabilidad es la capacidad de responder a condiciones cambiantes. La resiliencia es la capacidad de absorber los impactos y recuperarse rápidamente de un revés o fracaso. La atención a los resultados en lugar de a las salidas facilita la adaptabilidad. Entonces, en este principio de adaptabilidad y resiliencia, el entorno de un proyecto, las capacidades que apoyan la adaptabilidad y la resiliencia son importantes. Entonces ahí podemos nosotros identificar bucles cortos de retroalimentación para adaptar rápidamente, aprendizaje y mejora continuos, equipos de proyecto con amplios conjuntos de habilidades junto con personas que tengan amplios conocimientos en cada área de habilidades requeridas, inspección periódica y adaptación del trabajo del proyecto para identificar oportunidades de mejora, equipos de proyecto diversos para capturar una amplia gama de experiencias,
planificación abierta y transparente que involucre a los interesados internos y externos, prototipos y experimentos a pequeña escala para ensayar ideas y probar nuevos enfoques, capacidad para aprovechar nuevas formas de pensamiento y trabajo, diseño del proceso que busca un balance entre la velocidad de trabajo y la habilidad de los requisitos, conversaciones organizacionales abiertas, equipos del proyecto diversificados con amplios conjuntos de habilidades, culturas y experiencia, junto con expertos en la materia en cada área de habilidades requerida, comprensión a partir del aprendizaje basado en los mismos o similares esfuerzos. Construir adaptabilidad y resiliencia en un proyecto mantiene a los equipos del proyecto enfocados en el resultado deseado cuando los factores internos y externos cambian y le ayuda a recuperarse de los reveses. Estas características también ayudan a los equipos del proyecto a aprender y mejorar para que puedan recuperarse rápidamente de fallas o contratiempos y continuar avanzando hacia la entrega de valor. Y como ya último principio, el principio número 12, permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. Seguir siendo relevante en el entorno empresarial actual es un desafío fundamental para todas las organizaciones. La relevancia implica responder a las necesidades y deseos de los interesados. Esto requiere evaluar continuamente las ofertas en beneficio de los interesados, responder rápidamente a los cambios y actuar como agentes para el cambio. Los directores de proyecto gozan de una posición única para mantener una organización preparada para los cambios. Los proyectos, por su propia definición, crean algo nuevo, son agentes de cambio. Entonces, el cambio es nuestro principio 12. Preparar a los afectados para la adopción y el mantenimiento de comportamientos y procesos nuevos y diferentes requeridos para la transición del estado actual al estado futuro previsto creado por los resultados del proyecto. Un enfoque estructurado para el cambio ayuda a las personas, los grupos y la organización a pasar del estado actual a un estado futuro deseado. El cambio puede originarse a partir de influencias internas o fuentes externas. Facilitar el cambio puede ser un desafío ya que no todos los interesados lo van a aceptar. Intentar demasiados cambios en un periodo corto puede provocar fatiga o resistencia al cambio. El involucramiento de los interesados y los enfoques motivacionales contribuyen a la adaptación del cambio. Entonces, en este principio 12 sobre el cambio, nosotros vamos a tener unas fuentes internas que van a estar dentro de estos cambios, como son la necesidad de una nueva capacidad en respuesta a una brecha en el desempeño. Vamos a tener fuentes externas como los avances tecnológicos, los cambios demográficos, las presiones socioeconómicas. Y vamos a tener a los interesados que nos van a permitir habilitar el cambio de los interesados. Hace parte de facilitar que el proyecto proporcione el entregable requerido, así como el resultado previsto. La gestión o habilitación de cambios es un enfoque integral, cíclico y estructurado para la transición de individuos, grupos y organizaciones desde un estado actual a un estado futuro en el que se concretizan los beneficios deseados. Difiere del control de cambios al proyecto, que es un proceso por medio del cual se identifican y documentan las modificaciones de documentos entregables o líneas base asociados con el proyecto y luego se aprueban o se rechazan. Cualquier tipo de cambio implica algún nivel de adaptabilidad o asimilación por parte del grupo que experimenta el cambio, así como de los sectores industriales con los que interactúa.